Ya les hemos avanzado algunos datos al inicio del programa. La campaña contra incendios de Aragón comenzará el 13 de junio y se extenderá hasta el 14 de septiembre. Así lo anunció el Gobierno de Aragón en la rueda de prensa que dieron hace tan solo unas semanas. Las últimas lluvias de primavera parece a priori que no vaya a ser complicada en cuanto a incendios, aunque eso no significa, Eva, que no hay que bajar la guardia. No hay que bajar la guardia. Este próximo viernes entra esa fase de máxima activación de incendios, y para hablar de este tema está con nosotros Raúl Vicente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Él es técnico de la BRIF. Cuéntanos qué es la BRIF, porque la BRIF depende del Ministerio, no del Gobierno de Aragón, ¿verdad? Sí, así es. El grueso de dispositivo de incendios forestales de extinción es del Gobierno de Aragón, pero es verdad que el Ministerio de Medio Ambiente digamos que se guarda una carta, que es disponer de unos medios de refuerzo aéreos, en este caso, pues bueno, no solo para Aragón, sino para cualquier situación que se dé en cualquier parte de España, ¿no? Pues que puedan acudir estas brigadas que tiene, que en este caso nosotros somos pues brigadas helitransportadas de refuerzo. Y una de ellas, pues bueno, por circunstancias, pues se puso en Daroca. Pues si os parece, vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar de los incendios, pero todavía no nos vamos a meter en el tema de cuando arden los montes. Vamos a hablar del antes, qué es lo que sucede antes de un incendio, porque existe una prevención de incendios. Hay gente que trabaja para ello. Somos los mismos, el grueso, la plantilla, la misma gente que nos dedicamos a la extinción en la campaña de verano, pues estamos haciendo trabajo de prevención el resto de meses. Y es fundamental, pues bueno, porque pues el medio natural ha cambiado de lo que era hace 50 años a esta parte, con pues bueno, todo el proceso migratorio y de explotación rural y cambio de vida, ¿no? Dejando muchas tierras en baldíos y que se han reforestado. Y al final, pues esto es una carrera entre la biomasa, el crecimiento de la biomasa, que al final pues puede generar incendios forestales, y restar parte de esa biomasa, que es lo que hacen los trabajos silvícolas, pues estratégicamente, ya que no llegas a todo, pues intentar llegar a los sitios estratégicos en los que de alguna manera puedes ayudarte a apagar un futuro incendio que ocurra, o bueno, o incluso pues medidas de seguridad de cara al personal que trabaja, etcétera. Pues si os parece, vamos a ir a ver cómo trabaja uno de estos grupos, un retén, que hemos estado con ellos en Castejón de Valdejasa. Los retenes, cuadrillas que se dedican durante todo el año a realizar trabajos servícolas y a la extinción de incendios. Puede tratarse de muchos trabajos, desde la apertura de cortafuegos o fajas auxiliares, a poda de repoblaciones, incluso plantación de pinos en invierno. Los trabajos son muy variados, todo lo que necesite el monte de cara a los tratamientos silvícolas y a la prevención de incendios. Su trabajo se divide en dos periodos, el de prevención y el de extinción. En el 99% de los incendios, el primer medio de extinción que llega al incendio es un retén de incendios con el agente para la protección de la naturaleza al cargo, que se encarga de la dirección de extinción, de valorar lo que se está quemando, si hace falta más medios o qué medidas o qué trabajos hay que realizar. Son un elemento fundamental en la parte de la extinción. El que tiene que apagar el incendio es el personal que está en tierra, a pie de las llamas, aunque les ayuden las autobombas, les ayuden los helicópteros, pero el trabajo fundamental lo hacen las personas a pie del incendio, a pie de las llamas. Son especialistas en apagar el fuego. Tienen una formación en extinción de incendios, además la mayoría de las cuadrillas tienen muchos años de experiencia en incendios forestales. Pero, por supuesto, la formación siempre es importante, y luego todos los años se realizan una serie de prácticas, porque puede haber personas más nuevas que no tengan tanta experiencia, y se realiza una serie de prácticas para tener claro la metodología de extinción de incendios. Ahora mismo esta cuadrilla está trabajando en los pinares de Zuera, que tienen una superficie de unas 30.000 hectáreas de pino carrasco natural. Tampoco esta zona se ha escapado de las llamas. Esto es una zona muy seca, está en el Valle del Ebro, y entonces aquí tenemos un riesgo de incendio muy alto. Los dos últimos incendios
grandes incendios forestales que hemos tenido. Uno es en el año 95, que quemó más de 3.000 hectáreas, y el otro es en el año 2005, que quemó 5.000 hectáreas de pinar. A partir de 500 hectáreas ya se denomina gran incendio forestal. Normalmente las imágenes que vemos de los grandes incendios, pues normalmente nos están sacando a los helicópteros o los hidroaviones, que son los más espectaculares. Pero esos ayudan a apagar el incendio. Los que apagan los incendios realmente son el personal de tierra que está a pie de las llamas, que son las cuadrillas de retén, las cuadrillas helitransportadas también, pero las cuadrillas de personas, de trabajadores que están al pie de las llamas. Son los principales elementos que apagan los incendios forestales. Hemos visto cómo trabajan estas cuadrillas del retén, concretamente estaban en el Monte de Zuera. Y si te parece, Raúl, vamos a hablar ahora del clima, porque me imagino que influye mucho a la hora de los incendios. Este año ha sido un año muy lluvioso. ¿Esto os hará prever algo? Sí, bueno, lo primero que nos dice, efectivamente, nosotros, hablando de la vegetación, que no solemos referir a ella como combustible, pues en cuanto el combustible esté húmedo, no por la lluvia reciente, sino por lo que se hidrata la planta, pues todo eso va a hacer que el comportamiento del fuego sea más suave y, por tanto, sea más fácil su extinción. Entonces, ¿qué nos dicen estas lluvias? Pues que el arranque de campaña va a ser tranquilo. Habrá incendios porque luego, pues cuando hablamos de los combustibles, distinguimos del fino y el grueso. Vamos a pensar en un tronco y en un campo de cereal, que sería el fino. Entonces, pues bueno, el fino se va a secar porque se va a agostar y al final se va a secar y arderá. Pero cuando llegue ese fuego a los combustibles gruesos, pues todavía estarán nutridos de agua y les costará arder con violencia y entonces, pues bueno, será todo más asequible. Entonces, el principio de campaña lo tenemos bien, nos queda conocer cómo evoluciona la meteorología a lo largo del verano y con el pequeño hándicap, que también hay que decirlo, que claro, de tanto llover, pues el pasto, la hierba, el fino, está más alto que un año normal. Entonces, cuando esté seco, pues propagará más que otros años. Entonces, dependemos un poco de esa segunda parte, de si vienen 2 o 3 olas de calor muy duras o pues vamos regando el territorio con tronadas y se va salvando el verano. Claro, todo esto hay que sumar eso, estas tormentas que en muchas ocasiones veíamos, como estos días también eran tormentas eléctricas, que son las que suelen, además esos rayos latentes que muchas veces no somos conscientes que han caído y en cuestiones de horas es cuando vemos cómo se ha producido ese incendio. Sí, quizás es el que más está, junto con los trabajos en el campo también en verano. Sí, o sea, en Aragón es verdad que tenemos una peculiaridad, que los rayos vienen a ser del torno al 20% de las causas, que no es poco. Es decir, creo que solo le gana pues lo que es negligencias y accidentes, ¿no?, que pueda haber de maquinaria o bueno, de distintas circunstancias. Entonces, pues efectivamente las tormentas de verano secas, pues históricamente han provocado incendios complicados, ¿no? Me viene a la cabeza el de Villarluengo yo era un crío, En Teruel. pero en Teruel, pero en el año 94 creo que fue, pues que empezó en un rayo, por ejemplo. Ha habido muchos más, pero bueno, quizá el de los grandes que se han producido, pues sea este. Hace en 2022 en La Espuña, pues se provocó otro cerquita de otra sierra al lado de la Peña Montañesa, los Pirineos por rayo, que también allí es común, sí, es una de las causas. Zonas de difícil acceso muchas veces para los retenes. Sí, que para eso es lo que vienen muy bien los helicópteros, con el personal helitransportado. Entonces el dispositivo del Gobierno de Aragón pues cubre el territorio con sus propias brigadas helitransportadas y nosotros también nos añadimos con esa fortaleza que está muy bien porque te dejan donde no llega nadie hasta que se van los helicópteros y te quedas allí casi tirado para buscarte la vida con el fuego. Hemos hablado del antes, ahora te preguntaré en qué momento entra la BRIF a trabajar, porque los primeros que llegan a un incendio son los retenes, esa cuadrilla de retenes, pero si os parece vamos a ver las causas de los incendios. El pasado, creo que fue el 26 de mayo, sí, hubo una rueda de prensa del Gobierno de Aragón y hablaron de este tema. Vamos a escucharles. Pues desde septiembre los incendios de invierno y primavera prácticamente el 100% está detrás la mano del hombre. Tenemos todavía un 26% de causas desconocidas o en investigación, porque todavía tienen que cerrarse muchas partes. Hay un 40% de negligencias,
un 31% de incendios intencionados y un 2% de causas accidentales. Son las quemas agrícolas las que se llevan la mayor parte de la causa de los incendios, como pueden ver. Quemas agrícolas, decía que son las principales, que se llevan la mayor parte, y hay que tener en cuenta que es que estas quemas agrícolas, además, hay un periodo establecido por el Gobierno de Aragón en la que se ha de pedir un permiso en el que tienes que tenerlo para que reúne las condiciones del día, la humedad y el tiempo para poder llevarlas a cabo. Sí, es verdad que las quemas agrícolas es del principal origen de incendios forestales, pero hay que pensar que efectivamente son quemas de invierno y son quemas que se les escapan a los paisanos, pero bueno, no suelen ser especialmente dañinas en cuanto a daños al medio natural o a granjas, infraestructuras, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, tienen su lugar, que es el invierno, pero al final, donde nos viene el hachazo del fuego, es en un verano seco, aunque hay que decir que ya vamos llevando también alguna sorpresa en inviernos secos, con algún incendio que se ha convertido en gran incendio forestal, que son los que superan las 500 hectáreas, que son cosas que hace 20 años eran casi impensables y que cada vez vamos más un poco también hacia ese marco. ¿Y en qué momento entréis vosotros a trabajar? O sea, la BRIF no se incorpora en todos los incendios, ¿verdad? No. La BRIF es un dispositivo más que está a disposición de la Dirección de Extinción y del CECOP. Entonces, cuando consideran que con los medios autonómicos, claro, no vas a llamar a todos los medios de Aragón para un incendio en un enclave. La mayoría se tendrán que quedar cubriendo su territorio. Entonces, esa estrategia de ir pidiendo medios, porque el perímetro se va ensanchando y al final hace falta más personal, y según los daños que hay amenazados, se declara un nivel de emergencia 2 que permite con eso activar medios del Estado central, y a partir de ahí, en este caso, se pueden pedir los Canadair del aeropuerto de Zaragoza, por decir algo, el helicóptero de Plasencia del Monte, que también hay un helicóptero allí del Ministerio, o la Brif de Daroca, en nuestro caso. Además, os puede activar para ir a diferentes partes también de España, no solamente en Aragón. Sí, la naturaleza del propio servicio BRIF, lógicamente atiendes más a tu territorio y en cercanía. Nosotros somos la BRIF que está situada en el noreste español, es decir, que tendríamos una especie de área natural que sería Aragón, Cataluña, la zona de Guadalajara, Castellón. Pero eso no quita para que cuando viene un capítulo muy severo o con incendios muy sucedidos que ya hace falta relevos lejos, se nos desplace a cualquier sitio con el helicóptero. En 4 horas de vuelo estás, exceptuando Canarias, por supuesto, pero lo que es el territorio peninsular y Baleares, en 2 ciclos de helicóptero estás allí y ya puedes echar 3-4 días en todos sitios. La verdad es que hemos estado, desde que empezó la brida Aroca en el año 94, ha estado en todos sitios. Bueno, enseguida recuperamos esa comunicación que teníamos pendiente con Tomás Albero para explicarnos cuál es ese primer paso a la hora de investigar un incendio. También vamos a hablar de la reforestación en las zonas afectadas. Retomamos la mesa en la que estábamos justo antes de irnos a publicidad. Estamos hablando de esa campaña contra incendios forestales en Aragón, que arrancará el próximo 13 de junio y se prolongará hasta el 14 de septiembre. Hemos conocido, está aquí en nuestra mesa con nosotros Raúl, de la BRIF de Daroca, y hemos ido conociendo un poco a poco cómo se trabaja, cómo se les activa, y también estamos pendientes de conocer cómo se investigan esos incendios y la reforestación, Eva. Y la reforestación, pero antes, Raúl, me gustaría preguntarte, cuando vosotros estáis trabajando en un incendio, ¿cuáles serían los factores que más os impiden o que puede provocar que se retrase el apagar ese fuego? Bueno, la clave y el más fácil de identificar es el viento, porque es el que generalmente ha asociado también incluso accidentes. Cambios de viento cambia el sentido del fuego, el comportamiento, y todo eso de alguna manera, si es sorpresivo, porque si es predecible te puedes anticipar, pero si es sorpresivo pues es un problema. Y luego hay otras cosas que no son tan visibles, como la inestabilidad atmosférica general, que hace que el comportamiento del fuego sea más convectivo, tenga un tiro de chimenea hacia arriba muy alto, succione mucho oxígeno, y eso genere también comportamientos más
más violentos o, pues bueno, en un momento dado por la entrada de una masa de aire seco que se desplome la humedad relativa, algo que tampoco ves, y eso de repente hace que el fuego pues tire de otra manera, en fin, o todo a la vez. Entonces puede ser complejo, sí. Bueno, estábamos pendientes de recuperar esa comunicación con Tomás Albero. Ahora creo que ya nos escucha alto y claro. A ver si nosotros a él también. Tomás, nos habíamos quedado con la pregunta de cuál era ese primer paso para tratar de comenzar a investigar un incendio. ¿Cuál sería? Vale, el primer paso era el requerimiento de extinción o de poder provincial un grupo de... Imposible, parece que seguimos teniendo problemas de cobertura en la zona en la que Tomás se encuentra trabajando. Agradecerle ese momento que pues, intentábamos recuperarlo para entrar y seguir avanzando. Seguimos aquí en la mesa, está con nosotros, ya lo han escuchado, a Raúl. Y también nos quedaba, habíamos hablado durante la publicidad de Raúl, el momento también en que no somos conscientes lo que pesa también ese traje en un momento de incendio forestal, junto con el calor, las altas temperaturas del día y el alto calor del fuego, el mismo fuego. No somos conscientes del calor que se pasa dentro y del peso que llegáis a perder, aunque luego se recupera. Sí, sí, bueno, lo normalizas, ¿no? Pero vamos, yo digo a veces que nos pagan por sudar, porque es que te pones, es verdad que te pones el EPI, el equipo de protección individual, y pues si piensas que estás a 40 grados y además te pones una manga larga con un gramaje del mono ignífugo con el casco para que no te transpire la cabeza, bueno, el peto, en fin, te echas una mochila a la espalda, pues ya ni te cuento, ya no has empezado y ya estás perdiendo agua. Entonces lo que sigue, hay una clave fundamental que es no deshidratarte, y entonces pues constantemente tienes que estar bebiendo agua, lo cual cuando estás en sitios muy aislados puede ser un problema, porque llevamos nuestras cantimploras personales, llevamos una mochila con más agua mayores, pero con todo perfectamente se queda corta y jugamos muchas veces con el problema de la deshidratación. Y bueno, pues efectivamente no paras de sudar, pues bueno, puedes perder 1 o 2 kilos pues perfectamente en un par de días de incendio sin problema, sí. ¿Cuántos litros de agua os lleváis a un incendio? Pues podemos llevar pues una mochila cargada que lleves 12 litros, más las personas, cada bombero forestal que lleva 1 o 2 litros, y luego pues bueno, todo esto se sabe y no suele faltar agua, se intenta que no falte agua en lugares estratégicos accesibles del incendio, pero es verdad que en el caso de los transportados pues a veces estamos en sitios que no llega un vehículo rodado para traerte ese agua. Bueno, nos lo han tenido que tirar a veces desde el helicóptero para sacarnos de la situación. Una vez que se produce un incendio hay que buscar las causas de ese incendio. Queríamos hablar con Tomás Albero precisamente de este tema. Después de que se han investigado las causas del incendio, toca regenerar el monte, que también se trabaja para ello. Vamos a ver un reportaje en el que nos va a quedar muy claro este tema. Una vez que el monte se ha quemado, hay que estudiar la situación para valorar cómo se lleva a cabo el plan de regeneración. Hay que tener en cuenta tanto las dimensiones del incendio como la severidad que ha tenido ese incendio. ¿Cómo ha quemado ese incendio? ¿Qué intensidad ha tenido? También hay que tener en cuenta cuáles son las especies que se han quemado. Arboladas de matorral, o sea, qué vegetación se ha quemado y el suelo que sustentaba esa vegetación. Y es que de cara a la restauración no se trabaja del mismo modo dependiendo del suelo que haya. Es diferente trabajar sobre unos terrenos arenosos que sobre unos terrenos que están sobre rocas de conglomerado, que si estamos hablando, por ejemplo, en el sistema ibérico, pues zonas más de cuarcitas o de pizarras. Se utilizan todos los medios para conocer el terreno. Los últimos vuelos de helicópteros de coordinación se suelen utilizar también a veces para hacer fotografías aéreas que luego nos ayudan mucho. Se recorre el terreno tanto a pie como en todoterreno y solemos hacer unas fichas a nivel de monte. Y luego todo eso nos lo traemos a la oficina y en gabinete se trabaja ahora también muchísimo con sistemas de información geográfica. Y los satélites nos ayudan mucho también, por ejemplo, a determinar la severidad y la intensidad que ha tenido ese incendio. Una vez que se consigue este diagnóstico, comienza la planificación. Pues lo que más nos tiene que preocupar en un principio es las pérdidas de suelo y la erosión.
Entonces, gran parte de los trabajos van dedicados a evitar esa erosión. Y para esto se utilizan diferentes métodos. Se pueden hacer desde astillados en pie de arbolado, acolchados con paja. Son muy clásicas, se llevan utilizando desde muchísimos años las fajinas, que son unas construcciones con el propio arbolado que se ha quemado en el terreno. Y ahora hay una tendencia, desde el incendio de Ateca y en alguno anterior, pero ahora lo hemos estandarizado en varios de los incendios de 2022, en vez de hacer fajinas complejas de 3, 4, 5 troncos, empezamos a hacer barreras de un solo tronco. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tarda el monte en volver a ser el que era? Hemos visto las diferentes técnicas que se utilizan para la regeneración de estos incendios. Raúl, vosotros me imagino que cuando apagáis un incendio tenéis un nivel de satisfacción grande porque lo habéis logrado apagar, pero ¿qué sentimiento crea el ver cómo ha quedado el monte? Bueno, yo personalmente he evolucionado desde las primeras veces que efectivamente te impacta mucho, sobre todo ya cuando empiezas a ver grandes incendios, pues no sé, que puedes sobrevolar con el helicóptero durante minutos y verlo todo calcinado, ¿no? Que realmente es espectacular, de malo. Pero bueno, de alguna manera, pues como en todo, vas normalizando y bueno, pues ya sabes a dónde vas y así pues como para la gente pues lo vive como una tragedia cuando se quema tu pueblo, no el monte de tu pueblo, pues bueno, nosotros al final pues es verdad que vas a trabajar, intentas también sacar el foco de lo personal, ¿no? Y verlo pues bueno, más pues es como tu trabajo, pues como otros trabajos. Que pasa algo similar, como un médico, no lo sé, me imagino, ¿no? La primera vez se pondrá muy nervioso, pero seguro que cuando lleva muchas operaciones pues ya es otra cosa. No sé si ya personalmente, no como miembro de la BRIF, has visto algún cambio de un incendio que hayas visto todo el monte quemado a después verlo ya regenerado. Bueno, va lento, ¿eh? La naturaleza tiene otros ciclos que no son los nuestros. Pero llevas muchos años trabajando, ¿no? Bueno, empiezo a llevarlos, sí, empiezo a llevarlos y depende de lo que se haya quemado, lógicamente, quiero decir, pues si se queman zonas de matorral y monte bajo, pues bueno, pues muy rápidamente, en cuestión de 10 años, pues a lo mejor no eres consciente de que ha pasado un fuego por allí. Pero es verdad que cuando se queman zonas arboladas, pues la herida es, claro, estamos hablando de a lo mejor que se han quemado pues árboles de 40, 50 años. Bueno, pues para disimularlo todo eso necesitas perfectamente pues 20, 30 años para ver un monte joven que si lo miras con ojos de forestal probablemente adivines que haya pasado algo, pero bueno, a lo mejor para otros ojos dicen, bueno, pues ya está normal, ¿no? Pero la cuestión de esto también, el peligro que nos viene es la recurrencia de los incendios, porque pues un incendio de verano hace mucho daño sobre el suelo, como han explicado, y la desgracia es tener otro incendio en la misma zona en un espacio de tiempo relativamente corto. Hemos dejado esa pregunta abierta en el reportaje. ¿Cuánto tarda un monte en regenerarse? ¿Cuánto tiempo vamos a volver a verlo igual que era antes? Vamos a responderla. Pues para que un monte sea exactamente igual que el que era antes, pues habrá que ver en el caso, por ejemplo, de repoblaciones como las que se quemaron en el incendio de Ateca, en montes como Moros, Ateca, Bubierca o Cetina, lo que tenemos que esperar para que sea exactamente igual es a que el monte tenga prácticamente la edad que tenía. O sea, si se nos ha quemado un monte de 75 años, pues tendrán que pasar prácticamente 75 años. Pero tenemos montes o incendios cercanos, como el de Valtorres, en el que sí que podemos ver que cuando la regeneración es buena, cuando hay una buena regeneración, como por ejemplo en el caso de Pino Carrasco, pues a los 10-15 años tenemos ya una cubierta arbórea prácticamente en toda la zona del incendio y pinos que puedan tener pues entre 4 metros, casi 5. Entonces podemos decir que a partir de los 10-15 años el aspecto paisajístico y la protección que el arbolado va a dar al suelo pues está prácticamente conseguida. El Gobierno de Aragón está además en proceso de creación de una plataforma, se llama Plataforma Flama, que es una plataforma que unifica la gestión y planificación de los incendios forestales en Aragón. Vamos a ver para qué sirve. El comienzo de la implantación de la aplicación Flama. La aplicación Flama es una aplicación que está desarrollando el departamento en colaboración con AST,
Tiene un módulo de meteorología que ya está funcionando y es un módulo muy potente. Y están en desarrollo otros módulos de cartografía, seguimiento de medios, gestión de los incendios, elaboración de cuadrantes y listillas, elaboración de partes de incendios estadísticas, etc. Es un proyecto realmente ambicioso que nos está costando lo nuestro porque es complicado, pero al final vamos a tener un producto que además va a ser propiedad del departamento y podrá ir desarrollándolo en función de sus necesidades. Esta plataforma es una plataforma del Gobierno de Aragón. Raúl, vosotros pertenecéis al Ministerio, ¿os va a ayudar a vosotros también? Bueno, en la medida que nos coordinemos y nos incorporemos al dispositivo de extinción en un momento concreto, pues con la geolocalización, por ejemplo, que es fundamental, son herramientas. Al final te tienes que ir adaptando las herramientas que te dan las nuevas tecnologías para tratar de tomar esa ventaja al fuego. El fuego, por su parte, el monte sigue cargándose de biomasa, quiere decir que al final es una especie de ratón y gato persiguiéndonos, ¿no?, sin llegar nunca a ninguna meta. Y pues bueno, tenemos que poner nuestras herramientas a favor y todo este proyecto del Flama del Gobierno de Aragón pues va en esa línea. Como ha explicado, pues van por módulos. Creo que ha hablado del meteorológico, que ya lo tienen ya totalmente operativo, que es fundamental, y luego pues irán incorporando otros más que, bueno, pues de alguna manera pues el dispositivo de extinción del siglo XXI, ¿no?, que tiene que ir mejorando y perfeccionándose. Creo que todos podemos poner nuestro granito de arena a la hora de los incendios y me gustaría que escucharais atentamente estas entrevistas que hemos hecho. Hay un tema muy importante de las causas de los incendios forestales, y es que la mayoría de los incendios forestales son por descuidos, negligencias y accidentes. Entonces, tenemos que concienciar a todas las personas, a todos los ciudadanos, de que si están haciendo cualquier actividad en el medio natural o incluso en las orillas de los cascos urbanos, tengan siempre presente que se puede causar un incendio forestal, que tengan mucho cuidado en las actividades que estén haciendo. Tenemos que ser siempre extremadamente prudentes con cualquier actividad que llevamos a cabo en el medio natural. Siempre decimos que los incendios no se encienden solos. De hecho, detrás de la mayoría se encuentra la mano del hombre, pues bien por accidentes, por negligencias. Es en ese campo donde pensamos que todavía pues nos queda un trabajo por hacer, y sobre todo esa labor tan importante de concienciar a la sociedad de que realmente la prevención es una tarea que nos incumbe a todos y de manera individual a cada ciudadano. Bueno, esperamos que esto haya concienciado un poquito a la sociedad. Y Raúl, si alguien quiere documentarse un poquito más, parece que te gusta mucho tu trabajo. Has escrito un libro, Hermano Fuego. Sí, es cierto, sí. ¿Qué podemos encontrar en ese libro? Pues el libro está hecho desde hace 3 años, está editado, y bueno, de alguna manera pues invitas al lector a que se suba, dicho así, al helicóptero por los 20 años que más o menos llevaba entonces de profesión, y bueno, pues con reflexiones y aventuretas, pues se puede distraer ahí, se lee bien, se lee rápido. Es un libro así que funcionó muy bien, y si a alguien le llama a este mundo, pues es una manera de conocerlo de una manera diferente. ¿Crees que nos falta concienciación a las personas en este tema? Bueno, la realidad se impone, y yo creo que nos vamos concienciando a base de palos un poco, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que también somos de memoria muy corta. El año 22 fue muy malo, fue un desastre. Este verano probablemente sea bueno, no lo sé, es pronto para decirlo, pero bueno, por lo menos no empieza mal. El verano pasado parecía que empezaba mal y luego acabó siendo un buen año también. Quiero decir que al final hay una cosa también aleatoria y de la casualidad. Como han explicado, pues tiene que empezar el fuego en un origen. Entonces ese origen se tiene que dar. Pero bueno, hay que decir a la gente que sobre todo cuando estamos en esos días de calor insoportable, ¿no?, que todos los identificamos bien, pues hay ciertas pautas que hay que vigilar, porque es verdad que muchos de los grandes incendios y grandes tragedias se han originado por errores que, bueno, se podían haber evitado. Raúl, ya para finalizar, hemos nombrado retenes, hemos nombrado a la Brigada de Daroca, a todos los que están trabajando, y no me quería olvidar yo también de esas torres de vigía, que son los ojos que todo lo ven, claro, que cualquier pequeña columna de humo es cuando ya
os ponen en activo a todos para ver cuál es la situación. Sí, es un método muy tradicional, ¿no? Porque es la torre de toda la vida, pero sigue siendo funcional. O sea, en cuanto salta un humo, pues lo canta una torre, lo escuchan en la red, lo busca otra torre, cuadrangulan, dan el punto y rápidamente hay una cuadrilla de tierra, como ha explicado una APN, que se dirige hacia allí con la autobomba y así empieza el dispositivo. Sin duda, un trabajo más que coordinado el que tenéis todos. Deseamos que vaya muy bien este verano, mucha precaución, mucha concienciación a todos los que nos están viendo y seguiremos muy pendientes. Enhorabuena por el trabajo también que realizáis a diario durante todo el año, que es importante el que también seguís trabajando. Gracias, Eva, a ti por todos estos datos.